Hola, muy buenas tardes, un saludo fraterno a todas las personas que juiciosa y sagradamente esperan estas clases de la Escuela EPIVA, Escuela Virtual para la Protección y el Bienestar de los Animales. Hoy tenemos nuestra clase número 5 sobre un tema poco estudiado, poco abordado por quienes estamos en este mundo de la protección y el bienestar animal, que a veces no sabemos muy bien por dónde coger, porque la especialidad suele ser los domésticos y dentro de ellos los domésticos de compañía. Pero los animales silvestres también sufren maltrato, son víctimas de tráfico, de tenencia, de comercio ilegal y sobre ellos también pesa una institucionalidad y unos procedimientos administrativos, penales, en fin, que la idea es conocerlos hoy. Tenemos para esta clase una persona, pues imposible conseguir una persona más experta en la práctica, no en la teoría necesariamente en estos temas, que es el doctor Elmer Varela Villazón. Él es abogado, fiscal especializado de la Dirección de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que se creó precisamente a través de la Ley 2111 del 2021. Así que, bueno, tenemos nada más y nada menos que a la persona que recibe todos estos casos cuando no han podido ser manejados en lo administrativo y llegan a lo penal. Así que la idea es hoy conocer un poco de este mundo de la fauna silvestre. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado acompañarnos en esta clase esperada e importante. Y yo quisiera empezar por preguntarle, Doc, si de pronto, o más bien más que preguntarle, pedirle que nos haga como un marquito, digamos, muy sucinto de las normas que tienen que ver. Es importante que la gente maneje las normas que tienen que ver con la protección de los animales silvestres. Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Sin duda, un espacio muy interesante para hablar de estos temas. Inicialmente debemos aclarar que en torno a nuestros recursos naturales y el medio ambiente en términos generales, contamos en Colombia con una legislación que regula todas las relaciones que tenemos con, insisto, los recursos naturales y el medio ambiente. Esa legislación básicamente es el decreto 2811 de 1974, que es nuestro Código de los Recursos Naturales Renovables. Entonces, allí está, en principio, todo lo que el Estado colombiano ha, en principio, insisto, porque hay más normas, ha regulado de la relación de nosotros los ciudadanos con los recursos naturales y el medio ambiente. Okay. Digamos que está la relación con la fauna, con la flora, con los recursos forestales, etc. Por supuesto, cuando hablamos de fauna, estamos con nuestros animales silvestres. Entonces, en principio, esa es la primera norma que tenemos a la que tenemos que hacer alusión. Posteriormente, digamos que hay normas más específicas. Antes existían normas que regulaban el tema de la caza, de la pesca. Estas normas han quedado fuera de la legislación en virtud de pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a su inexequibilidad. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no me parece importante mencionarlos, sencillamente entender que esas actividades que regulaban la pesca o la caza deportiva, entre comillas, ya son declaradas inexequibles, por consiguiente están fuera de la normatividad. Y ya desde el punto de vista de las sanciones, y en esto quiero hacer una división, que una es la sanción que podemos ver desde el punto de vista administrativo y otra desde el punto de vista penal. Okay. ¿Sí? Tenemos sanciones administrativas. Estas están en cabeza de autoridades administrativas con competencias ambientales, por ejemplo, las corporaciones autónomas. Corporaciones autónomas. Pero también tenemos a la policía. ¿Sí? Las secretarías ambientales están acá, dentro de las autoridades ambientales, las secretarías de ambiente, parques nacionales naturales, parques nacionales naturales. Sí. ¿Sí? Okay. Estas son autoridades ambientales
Y ellas tienen la posibilidad de sancionar aquellas conductas que se cometan contra los recursos naturales y el medio ambiente a través de un procedimiento específico que es el de la ley 1333 del 2009. Ok, perfecto. Procedimiento sancionatorio ambiental. A su vez, la policía tiene una ley que es la 1801. Nuestro Código Nacional de Policía. Sí, señora. Allí, alrededor de los artículos 95 en adelante, más o menos, tienen una serie de disposiciones que pueden aplicar cuando se está ante una conducta contra el medio ambiente. Entonces, miren que tenemos en principio, esto desde el punto de vista, por favor recuérdenlo muy claramente, administrativo, por eso lo separo un poco. Esto es administrativo, pero es sancionatorio. No vamos a creer que porque es administrativo no hay una sanción. En efecto, estos procedimientos culminan con una sanción. ¿De multa? Puede ser, pero también hay otro tipo de sanciones. Pueden ser, por ejemplo, si hay una empresa o algo que tenga una licencia ambiental y que en el marco de esa licencia ambiental tenga una serie de permisos y uno de esos permisos tengan que ver, por ejemplo, con animales, con aprovechamiento de alguna clase respecto de animales, pues una sanción puede ser, doctora, la suspensión de esa licencia. Y sin la licencia ambiental, pues no puede hacer nada. La actividad debe suspenderse. ¿Sí? Entonces hay amonestaciones, etcétera. Digamos que hay diferentes sanciones. Y la aprehensión del animal también. Claro, esa es una de las sanciones, doctora, claro que sí. Dentro de las que están enlistadas allí en la ley 1333, esa es una de las posibilidades. Entonces mire usted que, y pues a todos, miremos que tenemos un sistema jurídico bastante robusto para, desde el punto de vista de la prevención, evitar conductas contra nuestros recursos naturales y el medio ambiente en términos generales, por supuesto, insisto, está incluida la fauna. Cuando hablo de esto, hablo en términos generales. Ahora, Doc, antes que siga aquí a lo penal, ¿aquí qué clase de conductas podrían sancionarse en lo administrativo? Cualquiera. Cualquier conducta. Cualquier conducta, por ejemplo, vamos desde lo más sencillo. Los animales silvestres, no quiero irme a la definición, digamos que el Código de Recursos Naturales trae una definición de fauna silvestre, se las voy a leer, pero más, yo creo que la desbaratemos acá para entenderla. Dice artículo 249, entiéndase por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje. Excluidos los peces y todas las especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. Eso es lo que dice nuestro código. A grandes rasgos, ¿qué significa eso? Pues aquellos animales que están allá en esos bosques naturales, digamos que no han tenido ese contacto con el ser humano, ¿sí? De ninguna naturaleza, ni para levante, ¿sí? Ni de mejoramiento genético, nada de cruces genéticos y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, en esa medida de las cosas, si una persona tiene a bien, quiere tomar especies silvestres y quiere criarlas para, no sé, vender o hacer aprovechamiento de sus productos, debe contar con un permiso. Debe contar con un permiso y en ese permiso, aquí, las autoridades ambientales son las que emiten ese tipo de permisos. ¿Sí? Para regular, porque la autoridad ambiental puede decirle no. Qué pena, Elmer, no puede, es que yo, por ejemplo, yo dijera, no, es que quiero hacer experimentación porque yo quiero experimentar con unos animales porque voy a una vacuna, etcétera. Para usted hacer eso, usted necesita una serie de permisos, primero para cazar a los animales y después para hacer la investigación. Y esas
autoridades ambientales son las que emiten esos permisos. De manera que si usted no cuenta con ese permiso, Sí. puede ser susceptible de ser sancionado. Ok. En general, en Colombia, pregunto, ¿está prohibida la tenencia de animales silvestres, salvo unas excepciones? Sí. Que tienen que ver con zoocría, experimentación. Pero para eso, doctora, tiene que Necesitamos tener el el permiso. permiso, Pero correcto. inclusive, antes de eso, hay algunos aprovechamientos, usos, que el mismo Código de Recursos Naturales permite de especies silvestres. Ajá, Y son para los temas de supervivencia. ok. Ajá. La casa de subsistencia. Exactamente. Ese es un ejemplo. Con la pesca ocurre lo Claro, mismo. exactamente. ¿Sí? Y digamos que esos son autorizaciones que no requieren permiso de la autoridad ambiental porque se supone que es para un consumo doméstico. Sí. Sí, de manera que debe ser algo razonable, no puede ser, hombre. Claro. No me van a decir a mí que necesitan cazar 200 chigüiros para subsistir. para subsistir una familia. Sí. Sí, es eso, ahí tenemos que ser en eso, tenemos que ser razonables, ¿no? Ok. Es subsistencia. Entonces digamos que ese tipo de usos o aprovechamientos están permitidos, pero en ese marco. Ok. Entonces, en principio, a su pregunta yo le puedo decir, no es que esté prohibido, salvo dependiendo de la naturaleza del uso que se vaya a llevar a cabo con la Ok. especie. Y si yo, bueno, vayamos a la cotidianidad de la gente. La gente se entera de que la vecina tiene un loro, de que el señor de la esquina está traficando con unos animalitos, los está vendiendo a escondidas bueno, en fin. O que se entera de un caso grande donde hay un señor que está experimentando. Todos estos casos, digamos, ¿qué hace el ciudadano? Se dirige, va a una estación de policía, va a la Secretaría de Ambiente, le mandan una carta a la CAR de su departamento. ¿Qué hace? Pues la verdad, doctora, es que hay bastante de dónde tomar y bastante que hacer. En efecto, puede iniciar por acá, porque pues sin duda la corporación autónoma puede iniciar el trámite para las sanciones. La policía, sin duda, puede contactarse con la policía. De hecho, esta norma, la 1801 de 2016, en esos artículos que les dije, 94, 95 en adelante, establece que la obligación de la policía es, ante la ocurrencia de una conducta de estas contra los recursos naturales y el medio ambiente, debe poner en conocimiento a la autoridad ambiental. Debe poner en conocimiento. La policía inclusive está en la posibilidad de aplicar las medidas preventivas establecidas en la ley 1333 y después remitir a la autoridad ambiental. Es decir, ellos también pueden suspender, pueden cerrar, pueden hacer aprehensión de las especies. La policía. Sí. Y mire que en ninguna parte en esos artículos todavía no han metido a la Fiscalía General de la Nación. Sí. Todavía no la meten. ¿Por qué? Porque es que la idea es, desde el punto de vista preventivo, sanear. Ok. Inmediatamente, impactar. Ese es el sistema jurídico que tenemos. Es la manera como el sistema jurídico está conformado para responder ante ese tipo de conductas. Entonces, pero digamos la policía, pensemos en un municipio chiquito, categoría 5, categoría quinta. Voy donde la estación de policía y ellos me tienen que recibir. Por supuesto. Ellos le tienen que la queja, porque ahí no se toma. Queja, sí. Digamos que no tiene entidad de denuncia, pero podría hacerlo. Sí. O sea, estas cosas no son excluyentes. Ok. ¿Sí? Lo que pasa es que si ocurre aquí en este escenario, El penal. aquí es un poquitico, desde el punto de vista funcional, es un poco más compleja la situación. ¿Sí? Porque aquí estamos en un tema administrativo. Sí. ¿Sí? Es como si una persona estuviese manejando su vehículo y no estuviese bien algo en su vehículo, no sé, diga usted el certificado de gases o algo así. Entonces, hay un
un señor de la policía que lo puede venir, lo debe tener y le pone una infracción, inclusive puede sacar inmediatamente del tránsito ese vehículo. Y eso es una medida administrativa que tiene una ventaja, que es inmediata. El proceso penal, por la naturaleza del proceso penal garantista, como lo tenemos en nuestro país, rodeado de una serie de requisitos y características para cuando en lo que tiene que ver con la afectación de derechos, es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, en esa medida de las cosas, administrativamente, mire usted que el sistema funciona porque responde inmediatamente. Sí. Entonces, si una persona conoce eso, puede ir a la policía, mire, 1801. Ok. Entonces, está la policía en la obligación de reaccionar y la policía de poner en conocimiento a la autoridad ambiental. Pero lo que yo no le he dicho todavía, doctora, es que la ley 1333 dispone a su vez que la autoridad ambiental debe dar conocimiento perfecto. a su vez a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, mire que está todo. Está todo, se reacciona en todos los frentes. Y, pues, lógicamente, si se reacciona, digamos que en este orden, pues damos más rapidez. Y ya cuando llega a la Fiscalía, pues digamos que nosotros ya investigamos, pero sobre la base de que ya, por ejemplo, si hay animales que una persona está comerciando, ya sabemos que la autoridad ambiental se los quitó. Porque aquí lo importante son nuestros animales. Claro, hay que salvaguardarlos. Claro, es el interés, es lo que rápidamente tenemos que atender. Entonces, mire usted que si se reacciona, si se activan las cosas de esta manera, en efecto, se van a lograr la protección de manera preventiva de sus animales. Ya, que eso venga aquí a la Fiscalía y que nosotros en la Fiscalía empecemos las investigaciones respectivas para establecer, bueno, esta persona se está enriqueciendo ilícitamente a partir de esto, está traficando con especies exóticas, ¿sí? Con especies que están en categoría de amenaza, de riesgo, etcétera. Entonces ya aquí nos metemos en otra cosa, que es la sanción penal, los delitos. No sé si usted quiera que ya nos metamos en el tema de los delitos. Antes tenía una pregunta y es ¿cuáles son? Porque bueno, no estoy muy segura de que aquí en la ley o en el Código de Policía, y lo hago como pregunta, o en el Código Penal estén establecidas las conductas. Yo de entrada pienso, tenencia, no sé si tenencia haga parte de esas conductas, tráfico, comercialización, aprovechamiento ilícito. ¿Qué otro tipo de conductas puede haber? Básicamente, digamos, doctora, que sí, aquí en el Código Penal están los diferentes delitos que de una u otra forma tienen que ver con los animales. Y digamos que en materia penal nosotros tenemos, digamos que esas palabritas que usted acaba de mencionar, esos verbos, están incluidos dentro de los verbos rectores de cada uno de los delitos. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Dice, el aprovechamiento ilícito. Es el artículo 328 del Código Penal. Dice, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, el que con incumplimiento de la normatividad existente, escúcheme, y yo creo que ahí usted va a lo que usted me estaba preguntando hace un segundo. El que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes, especímenes, los individuos de la especie, productos, yo de una especie yo puedo obtener productos, su piel, sus garras, sus colmillos, o partes de los recursos faunícos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana.
Vea usted que allí queda, Entra todo. entran todas las Sí. conductas y eso mismo acá y acá. Ajá, ok. Es decir, ellos no tienen, a diferencia del Código Penal, no tienen esa descripción así, sino sencillamente hablan de Ok. conductas contra los recursos naturales y el Ok. medio ambiente. No tienen esa riqueza descriptiva. Aquí en penal sí, por la Claro. naturaleza del derecho penal y de lo que debe ser el proceso penal. Doc, viendo, digamos, como esa riqueza, como usted lo puso en el texto penal, ¿no? La cantidad de verbos, en el Código de Policía, ¿qué hay? Es decir, ¿son conductas distintas? No, en principio guardan similitudes. Digamos que el código en la 1801, a partir del artículo 101, encontramos los comportamientos que afectan las especies de flora o fauna silvestre. Ok. Y allí, doctora, y para todos los que estamos viendo, que están viendo esta clase, debemos quedar claros. Ahí están listadas todas las conductas que puede cometer una persona en contra de la fauna silvestre y por la cual puede ser sancionada por la policía. Entonces le pongo un ejemplo. En el numeral primero dice colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar o poseer especies de fauna silvestre viva o muerta o sus partes sin la respectiva autorización ambiental. Mire usted que ahí aparece nuevamente el tema Sí. que habíamos hablado Perfecto. de los permisos y las autorizaciones. Es decir, todo lo que tenga que ver con animales silvestres tiene que tener una autorización, Sí, señora. eso es claro. Sí. Ok. Salvo, insisto, aquellos que sean por temas de subsistencia. Correcto. De ahí en adelante, permiso y autorización. No, desafortunadamente a veces tenemos esa tradición, Sí. de, "Ay, no, el pajarito, lo Sí. que usted me decía, el Sí. vecino que tiene el lorito, Lorito. el pajarito, el turpial, esos son especies silvestres. Correcto. Son especies de todos los colombianos, por consiguiente, Ok. mejor no. Perfecto. Eso quiere decir, si están las conductas aquí y acá, penal y administrativo, que sobre una conducta puede haber una medida administrativa y penal. Perfecto. Ok. Tal cual. En efecto, el hecho de que haya un tema administrativo, y lo ha dicho la misma Corte Constitucional también, son acciones que protegen intereses distintos Sí. y por consiguiente se justifica su coexistencia. No hay ninguna exclusión. Perfecto. Miremos lo penal, Doc. Bueno. ¿Cuándo llegará ahí? Que a veces la gente El dice penal, cárcel. la cárcel, bueno. Sí. Digamos que, pues ya dijimos que una de las vías es esta. Sí. ¿Sí? Cuando la autoridad ambiental inicia el trámite, la 1333, establece allá y hay una norma que ordena que ante la eventual ocurrencia de una conducta punible, pues ponerla a disposición de la fiscalía, también si hay una posibilidad de un disciplinario, inclusive hasta un fiscal, si no recuerdo mal. Pero al tema penal podemos acudir siempre, siempre, es decir, todos estos delitos proceden de oficio, de hecho. No requieren querella ni petición especial para que se origine investigación. Un ciudadano puede presentar la denuncia. Lo que pasa es que la denuncia tiene unos requisitos. Están allá en el artículo 69 del Código de Procedimiento Penal. Okay. Pero básicamente, ¿qué es una denuncia? ¿Qué requiere una denuncia? Pues hombre, la identificación de la persona que la presenta en principio, eso no es tan fundamental, pero sí claridad en los hechos, características específicas, cuándo, dónde se está cometiendo, quién lo está haciendo, y no que sea temerario, porque eso también tiene su consecuencia. La falsa denuncia también es un delito, doctora. Entonces hay que ser muy responsables con poner la denuncia. No vamos a poner la denuncia porque es que mi vecino me cae gordo. Claro. No, eso hay que ser muy responsables con eso porque aquí se pone en juego muchas cosas. O sea, cuando una persona ingresa a un proceso penal es una cosa muy seria. De manera que hay que ser muy responsables con eso. Entonces la denuncia debe contener unos elementos básicos en los que se indique cuáles son los hechos, qué es lo que se está cometiendo, qué es lo que se está haciendo, en dónde se está haciendo, en qué época. Bueno,
Ajá. La mayor información. Ajá. No tampoco nos vamos a poner de aventureros a crear evidencias, grabaciones, videos y todo porque nos metemos en otros líos. Vamos a ser muy, muy claros y muy específicos. Y entonces, el sistema jurídico colombiano pues se pone en funcionamiento, el sistema procesal penal, ¿sí? Que en este caso es en la fiscalía que tiene por mandato constitucional el ejercicio de la acción penal. Entonces nosotros, cuando digo nosotros me refiero en términos generales a la gestión que hacen los fiscales, inician la investigación de los hechos que se ponen en conocimiento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de animales silvestres es importante establecer qué tipo de especie es a la que nos estamos refiriendo. Claro. Si es una especie de la biodiversidad colombiana o si es una especie exótica. Claro. ¿Sí? Una especie exótica, bueno, ya dijimos, de la biodiversidad colombiana es que pertenezca a nuestro ecosistema. Sí. ¿Sí? A nuestro ecosistema que sea endémico. O sea, producto nacional, nativos, por decirlo así. Exacto, de nuestro. Es un poco complicado, doctora, decir a veces eso porque los animales no tienen, no tienen bandera. Los jaguares, por ejemplo. El corredor del jaguar es inmenso. Sí. Entonces encontramos en jaguares en Sudamérica, en varios lugares. No vamos a decir que los jaguares solo son exclusivamente colombianos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en principio digamos que es importante establecer si es un animal endémico o si es exótico. Hay especies que en efecto no se dan en nuestro país. Sí. Y así pasa con los otros países. Hay especies que en otros países sin duda no hay, entonces, que son propias de nuestro ecosistema. No sé si recuerda de pronto, tal vez, doctora, el tema de las ranitas. Esas ranitas que están por allá en el Pacífico, en el Cauca. Esas son endémicas, son de nosotros. Sí. Entonces, esa es una importante diferenciación que hay que hacer si son especies protegidas, si están metidas en los apéndices de CITES referidas a su protección especial porque están en riesgo o por el Ministerio de Medio Ambiente que en su resolución establece cuáles son aquellas especies de la biodiversidad colombiana que están en riesgo, en peligro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante establecerlo, ¿sí? Para comenzar la investigación porque esas circunstancias implican que la conducta pueda llegar a ser castigada de manera más gravosa. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, doctora. Yo sé que todas nuestras especies son muy importantes, pero no es lo mismo afectar una especie que está protegida porque está en vía de extinción, por ejemplo, nuestras tortugas, las cicoteas. Sí. Claro, yo sé, ya me pone esa cara porque... Sí, claro. Claro, y en esta época es muy dado eso previo a Semana Santa. La invitación es... No, o sea, el daño que le está... Ni ellas ni sus partes. Ni esas ni sus partes, ni nada. No, por favor. Digamos que el daño que se causa, no solo para cazarla, bueno, en fin, los impactos ambientales que generan extraer una especie de un ecosistema, eso tiene muchas consecuencias, cualquier ecólogo se los puede explicar, porque el ecosistema es un sistema que trabaja con una lógica en la que todas sus partes son importantes. Si usted quita una sola parte, no funciona igual. Entonces, el respeto a las cicoteas, de manera que es muy importante establecer para nosotros eso. ¿Cuáles son las especies? ¿Qué categoría es? Ya los delitos que podemos aplicar al respecto, digamos que tenemos varios. Yo pensaría, el primero, el que les leí, el del aprovechamiento ilícito, me parece un delito muy importante porque mire la riqueza descriptiva que tiene y arropa muchas posibilidades, ¿cierto? Por supuesto, hay el del tráfico de fauna. No sé si le parece bien, ¿lo leemos o nos extendemos mucho? Bueno,
Tráfico de fauna es el 328A. Bueno, a mí de aprovechamiento ilícito me faltó leer un inciso que es muy interesante. Y suena, me late que suena. Al de aprovechamiento ilícito, agréguenle este inciso. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos, tiburones, rayas o quimeras y descartar del cuerpo el resto del cuerpo del mar. Del debate. Okay. Ahí nos deja. Sí, se las dejo ahí. Sí, se las dejo ahí. Muy bien. Tráfico de fauna, artículo 328A. El que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de fauna acuática silvestre o especies silvestres exóticas incurrirá en prisión. Mire usted que en el anterior artículo hablábamos de la biodiversidad colombiana y aquí hablamos de especies exóticas, ¿sí? Aquí la pena también se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la exportación o comercialización de aletas de peces cartilaginosos, tiburones, rayas o quimeras. Muy bien. El otro artículo interesante, el de caza ilegal. La caza es una actividad que, como ya les dije, antes tenía la posibilidad de establecerse cotos de caza, que eran lugares en los que se tenía permitido hacer la caza de determinadas especies. Esa circunstancia quedó considerada inexequible por la Corte Constitucional. De manera que, pero pues la gente dice, bueno, ¿alguien puede cazar? Sí, por ejemplo, para investigación. Sí. Pero para investigación, ¿usted qué necesita? Permiso de la autoridad. El permiso de la autoridad. Sí, correcto. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que en ocasiones el ministerio ha determinado que hay especies que están vedadas, no se pueden cazar. Yo no estoy seguro, pero yo estaría al 99.9% de seguridad que el cóndor de los Andes no es una especie que se pueda cazar. Quedan 60 y pico. Quedan 60 y tantos en el país, entonces estoy seguro que esos no se pueden cazar. Yo no, los temas de investigación con ellos, no sé cómo, no, ahí sí, desconozco, pero uno ya por experiencia dice, estos no deben tener autorización. Entonces, que alguien me venga a decir a mí que tiene, entonces ahí estamos en una situación delicada. Y que no me vayan a decir que es supervivencia cazar cóndor de los Andes. Sí. Correcto. Ok, entonces tenemos aprovechamiento ilícito, tráfico, caza ilegal. Pesca ilegal, que vamos por lo mismo, más o menos es la misma idea. Lógicamente hay especies vedadas que no se permite la pesca y eso está regulado. Esa actividad de pesca está regulada respecto de ciertas especies. Recientemente hay una resolución al respecto de la UNAM. Referido a eso y al tema de subsistencia y la pesca incidental. ¿Sí? Hay otro delito que es el manejo ilícito de especies exóticas. Este es un tipo penal que castiga a aquella persona que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de una normatividad existente introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule o propague especies silvestres exóticas invasoras que pongan en peligro la salud humana. Mire usted que eso es un delito que quiere proteger. Protege la salud humana y protege nuestra biodiversidad. ¿Por qué? Porque es que la inclusión de especies exóticas a los ecosistemas generan impactos. Yo creo que un ejemplo que por supuesto no puedo meterme mucho en el asunto, pero algo que estamos viendo con mucha gravedad es el tema del caracol africano. Esos ya están declarados como invasores. Exacto. El caso del retamo espinoso. ¿Sí? Que eso ya refiriéndome ya a especies forestales y florísticas, los hipopótamos, el pez león, son especies invasoras, pues no son especies de nuestro ecosistema, exóticas,
y fueron introducidas a nuestro ecosistema. Claro. Y ahí está la prueba de que esto genera una cantidad de consecuencias, y por eso se castiga esa conducta, porque es que ponemos en riesgo, ponemos en peligro nuestra biodiversidad. Es que, ay, tan bonito el animalito. Sí. Ojo con eso. Ahora que están introduciendo, nos llegan muchos casos de hurones, erizos, y ahora hay un tema que estamos investigando porque parece que se está poniendo de moda, que es el tema de los híbridos. Perros, gravísimo. Gravísimo. Ahora, yo aquí, digamos, señalo con mucha fuerza que no son los animales los culpables, No, es el ser humano el que tiene unas conductas Por irresponsables. supuesto, es exacto. Sí. Usted creo que esa es la manera Sí. de describir eso, es que la conducta es irresponsable. Exacto. ¿Por qué es irresponsable? Es que no sabemos qué pueden causar esas especies en nuestro ecosistema. El tema de los hipopótamos está estudiado en las autoridades ambientales que tienen en sus manos esa situación, no le voy a decir problema, esa situación. Sí, esa situación. Más o menos han aproximado cuáles son las consecuencias de esas especies invasoras y el impacto que puede generar una especie que no tiene, por ejemplo, una especie que la controle. Sí, claro. Okay. Arrancando por ahí. Ellos no tienen, y además el hipopótamo es una especie importante, poderosa, ¿sí? No tiene que la controle. El clima, las condiciones climáticas de Colombia son unas condiciones. Yo creo que para los hipopótamos es ideal, claro, tiene comida a su disposición, claro, buen clima todo el tiempo, sí, se pueden extender y reproducirse tranquilamente. Tranquilamente. Sí. Pero miremoslos en cambio en su ecosistema original, allá en África, cómo se controlan. Ya hay cambios de clima, ya hay una cantidad de cosas que hacen que ellos que no están acá. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar cuando vamos a introducir una especie. No lo bonita que es ni eso. ¿No? ¿Qué impacto le puedo causar al medio ambiente? E insisto, esto no solo se refiere a animales, también puede ocurrir con especies forestales, florísticas, ¿sí? Porque, insisto, todo tiene un impacto. ¿Sí? ¿Qué otras conductas, Doc, están ahí o hasta ahí llegamos? Yo creo que con estas podemos... Ahora, con esas más todos los verbos que estaban en la primera, que son, de aprovechar, explotar. Miren que cada una de esas tiene también sus verbos, entonces esos verbos lo que hacen es cobijar todas las modalidades, todas las maneras en las que se puede presentar ese delito. Entonces ahí queda cubierto todo. Sí, ok. Yo diría, yo no sé si de manera muy burda, pero reitero un poco que todo lo que implique usar animales silvestres que no tenga un permiso de la autoridad ambiental o que no sea para subsistencia, podríamos derivarlo. Sí, claro. Es una conclusión muy válida. Okay. Es una conclusión muy válida, sin duda, porque finalmente el Código de Recursos y lo que el sistema jurídico colombiano pretende es, ante un bien de naturaleza colectiva como es, vamos a decirlo así, la naturaleza, nuestra naturaleza es un bien colectivo y por consiguiente algo que nos interesa a todos los colombianos, vamos a proteger y vamos a regular la manera en cómo nos vamos a relacionar con ellos. Y todos esos usos y aprovechamientos, por consiguiente, están reglamentados y deben estar allí analizados. ¿Por qué? Porque es que la corporación o en términos generales la autoridad ambiental, ¿qué es lo que va a analizar cuando usted pide una autorización, por ejemplo, para una investigación? A ver, ¿qué es lo que va a investigar? Claro. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Hombre, si usted me está pidiendo los permisos respecto de una especie que está en vía de extinción, claro, difícil. Mire a ver cómo investiga sin necesidad de sacrificar a una especie con todas las consecuencias que eso puede llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, mire usted que si se hace, si se cumple eso, entonces tenemos un relacionamiento racional con las especies y eso
nos garantiza, hombre, la supervivencia de ellas, de todos y nuestra vida en armonía. Claro, con unos filtros previos además, porque en el caso, por ejemplo, de experimentación, la ley 84 del 89 exige que haya un comité de ética. Y ante ese comité de ética se tiene que haber demostrado que es imprescindible la utilización, es decir, que no hay manera de hacer la investigación. Muy bien. Todo eso, es que todo eso hay que evaluarlo. Eso no es porque yo voy y pongo y pido, porque yo llené un formulario, entonces ya me van a dar la autorización. Eso hay que analizarlo. Sí, hay que analizarlo. Doc, a mí me quedó muy claro lo que usted dice, digamos, en términos de los dos procedimientos, los dos, lo pone a lo administrativo, y que lo deseable es que en general el ciudadano intente entrar por esta vía administrativa. Sí. Pero ¿cuándo el ciudadano dice, no, es que esto no es administrativo, yo me quiero ir por lo penal? No, doctora, siempre puede ir a lo penal. Siempre, o sea, siempre en la Fiscalía se puede presentar la solicitud de investigación, ¿sí? Por supuesto. ¿Qué pasa? Allá entramos nosotros a analizar. Lo que pasa es que a veces, doctora, pienso que pecamos porque queremos inmediatez. E insisto, no es que la Fiscalía sea lenta, ya que uno es que esté haciéndole propaganda a mi institución. No, lo que pasa es que este procedimiento tiene unas características. Como lo indicamos anteriormente, esas características garantistas implican que sea más exigente. Claro. Y dar cualquier paso en una investigación penal tiene una exigencia. A veces tenemos la posibilidad de tener las evidencias y lograr acceder a ellas de manera muy rápida. Y con eso poder esclarecer rápidamente los casos. Pero desafortunadamente nosotros tenemos muchísimos casos. Entonces uno no puede, a veces es un tema de complejidad de poder, quisiera yo poder atender todos mis casos con el mismo cariño. Claro. Sí, y a veces no tenemos los medios en todos los casos, pero digamos que esto no es una excusa, eso hace parte de la lógica del sistema y todo eso. Entonces por eso lo hace un poco más complejo. Y por eso de pronto acá la gente dice, pero es que la Fiscalía no hace nada. Qué frustración. No, estamos allá trabajando, yo les aseguro que allá trabajamos. Sí, pero si yo lo analizo desde un punto de vista de la inmediatez, es más rápido por aquel lado. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que, insisto, el caso del vehículo y de andar con el vehículo sin el certificado de gasto, sin los documentos para poder... Eso es inmediato. Claro. Inmediato. Claro. Inmediatamente retira. Entonces aquí inmediatamente la autoridad ambiental va y decomisa. Claro, la medida sancionatoria puede ser más rápido, pero además se salvaguarda la integridad de los animales. Claro, de una vez. Y yo creo que ese es el objetivo. Sí. O sea, realmente ese debería ser la prioridad. Sí. Ya, claro, que estas personas adicionalmente se estén enriqueciendo, bueno, eso ya... Pero lo primero es, ya los animales están a salvo. Sí. Y voy más allá. Los animales, la empresa que estaba deforestando, la que estaba contaminando. Sí. ¿Sí? Okay. Se suspende esa actividad. Yo pienso que se protege el bien jurídico de recursos naturales y medio ambiente. Doc, un caso muy frecuente que genera mucha frustración, el atropellamiento. Ese, digamos, diría uno, no es propiamente un delito, pero puede entrar, por ejemplo, cuando se demuestra que hubo intención de dañar, podría entrar como maltrato animal. Y se lo pregunto, bueno, es una conversación que hemos tenido con el doctor Alejandro Gaviria, y es si las conductas contra animales silvestres también pueden entrar por maltrato animal. Yo pensaría que si no soy experto en temas de maltrato, Alejandro, por supuesto que es una persona que... Pero yo pensaría que sí podría entrar como maltrato. Es que el código, excúsenme, y yo para no especular, porque... Ese es el 339. Aquí está. Dice el que por cualquier medio, 339A, procedimiento maltrate a un animal doméstico amansado silvestre, vertebrado, exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones.
Ok. Entonces, si es objeto material del delito de maltrato animal, estaría una especie silvestre, de manera que Es decir, sí. que yo puedo tener, digo yo como ciudadana que hace todo el proceso y denuncia, digamos, puede haber una sanción penal por, no sé, tráfico ilegal y maltrato animal. Bueno, allí, doctora, habría que hacer ahí hay que poner Hacer unas claridades. unas claridades. Vea que la posibilidad de concursar, nosotros decimos a eso, concursar esos delitos, eso uno tiene que hacer una serie de procedimientos, pero yo no me voy a poner aquí a explicar eso tan harto. Pero en principio yo diría que son conductas que se subsumen. Es decir, para traficar un animal, yo primero tuve que haberlo cazado, ¿cierto? Y la caza ya implica sacarlo de su ambiente y aplicarle una violencia al animal. Claro. Porque aunque ellos son, en medio de toda nuestra condición humana, los animales no lo dejan a uno de sorprender y ellos son lo más noble de este mundo. Pero con todo eso hay una violencia contra el animal y por más de buenas formas que se venga el animal conmigo, hay una violencia. Entonces si yo al que cojo es a un lorito y lo enjaulo, pues ya el loro no está en esa libertad y eso en principio podría considerarse un maltrato. Pero como yo lo voy a traficar, pues necesariamente para traficar tengo que cazarlo y tengo que tenerlo enjaulado. De manera que esa conducta me parece a mí que podría subsumirse. Y entonces ya se entiende castigada dentro del tráfico, porque recuerde que dentro de los verbos rectores que hablamos de mantener, entonces la manutención implica eso, tenerlo enjaulado. Entonces ya ahí me parece que se subsume la conducta del maltrato acá. Pero doctora, hay que mirar los casos concretos. Digamos que yo no podría ser total y absolutamente tajante y decir que es que siempre se van a subsumir. No, hay que mirar casos concretos y de pronto sí se puede presentar un caso en el que concurso el tráfico o el aprovechamiento ilícito con el maltrato. De hecho, con el doctor Alejandro algunas veces veíamos esas posibilidades y creo que en algún caso lo propusimos. Pero insisto, es excepcional. Inicialmente yo pensaría que está todo queda subsumido en el delito más gravoso, que es el del aprovechamiento o el del tráfico. Ok, claro. Sí, yo tengo una cosa es tener al lorito, que es tenencia, digamos, ilegal y bueno, lo tengo mal. Otra cosa es tener al lorito, pero aparte de eso no alimentarlo. Cercenarle las alas para que no se me huele. Ahí sí yo podría decir, hombre, es que una cosa era la persona que tenía el lorito en una jaula para venderlo y el otro el que además le cortó las alas, el pico no sé cómo. Exacto, correcto. Doc, sea por la vía penal o por la vía administrativa, lo que se pide en general para la denuncia o la queja es, digamos, lo mismo, es tener una información veraz, una información veraz. Clara, específica. Yo no puedo hablar en términos generales. Es que están traficando con los loros de Colombia. No, yo tengo que, porque pues eso es imposible. Concretamente, X persona está haciendo esto, está ubicada en este lugar. Individualizar, pues sí, insisto, con todo respeto, no van a meter allá cosas que no les corresponde, pero con mucha responsabilidad, doctora. Creo que es lo más importante, con responsabilidad. Esto no puede ser temas de odios y quereres, sino sencillamente cosas serias. Es nuestro deber como ciudadanos poner en conocimiento de las autoridades la Comisión de Conductas Punibles, pero es nuestro deber y es nuestra responsabilidad hacerlo de manera adecuada. Ok, muy bien. Doc, si, digamos, un ciudadano al que le duelen los animales hace la denuncia y espera que el animal sea puesto en manos de una entidad, de una persona competente, digamos, estas corporaciones autónomas tienen... No en todos los departamentos hay centros de fauna, ¿sí?
¿Qué pasa? Y se lo pregunto porque muchas veces hay gente que dice, no, yo prefiero no denunciar porque es que no confío en el Estado, ¿no? Y me da miedo, prefiero que el lorito, para seguir con el lorito, esté aquí en manos de doña María, que pobrecito, me da tristeza, pero por lo menos ahí no lo van a matar, ¿no? Digamos, uno como ciudadano, ¿qué tiene que esperar? Es decir, bajo un buen estado uno esperaría que la entidad haga la aprehensión. ¿Qué es lo correcto, lo que cabe esperar? Bueno, reconozco mi carácter absolutamente idealista porque yo creo en el Estado. Tenemos todas las dificultades, pero creo en las autoridades y hay que dar ese voto de confianza. Lo mejor es que la especie regrese a su hábitat. Lo que pasa es que no todas las veces va a poder ocurrir así. Hay especies que ya devolverlas a su hábitat es condenarlas a la muerte, por ejemplo. En esa medida de las cosas, a veces las autoridades dicen, no, mejor dejen el lorito a doña María, la señora del ejemplo. Sí. Porque, por unas condiciones, pero eso es producto de una valoración que hacen etólogos, expertos en los animales, que pueden llegar a esa conclusión. Pero en principio yo le diría a usted y a todas las personas, hombre, lo ideal es denunciar y poner en conocimiento esto y entregar los animales. Desde el punto de vista sancionatorio ambiental, pues ahí pueden haber algunas, las personas que voluntariamente entregan los animales, pues tienen algunas... en penal es más difícil, sí. pero digamos que desde el punto de vista administrativo es mejor entregar los animales. Sí. Ya corresponderá a la autoridad ambiental hacer el análisis del animal y de los expertos son los que darán su veredicto en torno a su regreso o no a su hábitat. Perfecto. Pero ese sí sería el ideal. Muy bien. Doc, yo de verdad aprendí muchísimo, le agradezco muchísimo por esta clase. Ya nosotros lo que hacemos es, a las personas que se han inscrito a la escuela, les enviamos unos documentos que complementen, digamos, como su proceso de formación. Lo que queremos con esto es ayudarle a la gente a que tengan herramientas, instrumentos, más conocimiento a la hora de actuar y ser esos buenos ciudadanos proactivos por el bien de los animales y de la comunidad. Doc, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por seguir aquí conectadísimos con esta escuela y formarse por el bien de los animales. Un abrazo.